Buenos días, Rocco. Vamos a continuar con estos temas. El día de hoy, teorías cognitivas e integradoras de la personalidad. Vamos a recordar un poquito todas estas teorías de la personalidad que hemos ido revisando. Obviamente cada uno de ustedes eh, se va a ir dando cuenta de por qué, la manera como vamos, realmente hablando de esa personalidad, lo que proyectamos, la importancia que tiene en disminuir ese alto grado de ignorancia, seguir investigando, estudiando, formándonos como seres humanos. El recordar que debemos de ser seres humanos con aspectos muy individuales y que obviamente la personalidad sea la que marque la diferencia. Va a haber algunas personas que llegan a imitar, desgraciadamente. Esto pues conlleva a esas situaciones de no ser uno mismo, sino la copia de otra persona o de otras personas. Dejar claro que estamos hablando de personas sanas, pero es entre comillas, en utilizar el servicio de psicología, de platicar a las personas, llámese psicólogo, que nos ayude a exteriorizar todas esas situaciones negativas que desgraciadamente se han ido generando en cada uno de nosotros. Y pues sabemos que muchas veces puede ser a partir de la influencia, de la mala influencia, siendo que nosotros vamos por esa buena influencia. Entonces, iniciamos dentro de esta teoría cognitiva. Eh, Esta teoría plantea que la conducta está guiada por la manera como se piensa y se actúa frente a una situación. Sin embargo, no deja de lado las contingencias, posibilidad de que algo suceda o no suceda, que ofrece el ambiente inmediato ante cualquier situación. Entonces, aquí acuérdense que marcamos en negritas lo más importante, palabras claves o información que es muy importante. ¿Sí? El, el buen pensar y el actuar de manera correcta. Que ocurran o no ocurran todas esas situaciones, digamos, en un día, ¿sí? O en el día a día, cada uno de nosotros en las actividades que desarrollamos. Eh, Esta teoría cognitiva se basa en los procesos mediante los cuales el hombre adquiere los conocimientos. Se preocupa del estudio de procesos tales como el lenguaje, la percepción, la memoria, el razonamiento y obviamente la resolución de problemas. Toda persona actúa de acuerdo a su nivel de desarrollo y conocimiento. Vuelvo a repetir la importancia
de seguir preparándonos. Hay datos eh, que son básicos, aparentemente sencillos, pero vemos que en ocasiones genera ciertos conflictos, ciertos problemas. Primeramente, que los padres sean responsables, que mantengan una buena relación de pareja. Si esto no sucede, a partir de ese momento empezamos a manejar una distorsión dentro de ese proceso, ¿sí? Donde vamos adquiriendo esos conocimientos de manera correcta o de manera incorrecta. Y nuestras teorías tratan de explicar estas situaciones que se van dando. La teoría del desarrollo cognitivo se la debemos a Jean Piaget. Tras años de investigación empírica, el psicólogo suizo formuló un modelo explicativo sobre el aprendizaje basado en el concepto de la acción, de la experiencia. Y mucha de su información, de manera directa, observar a sus hijos dentro de este desarrollo. Antes de nacer, al momento de nacer, y el desarrollo por etapas se van dando ser humano. Según Piaget, el desarrollo cognitivo no solo consiste en cambios cualitativos de los hechos y de las habilidades, sino en transformaciones radicales de cómo se organiza el conocimiento. Una vez que el niño entra en una nueva etapa, no retrocede a una forma anterior de razonamiento ni de funcionamiento. Esto es siempre y cuando el proceso sea normal. Pero bueno, podemos hablar de enfermedad, algún accidente. En un principio les comentamos que nos estábamos enfocando en esa situación normal y de personas sanas. De ahí esa situación de que no tomemos en cuenta ahorita algún tipo de deficiencias o enfermedades. Estamos hablando de situaciones positivas, normales, y que obviamente desde la salud de nosotros como seres humanos. La teoría cognitiva establece un proceso de diferentes etapas para construir el conocimiento. Este mismo proceso se aplica desde las edades más tempranas, donde se aprenden las funciones motoras, principalmente, el desarrollo, la activación de los sentidos, el desarrollo y la maduración de estos sentidos, hasta las personas adultas con conceptos más complejos, como la resolución de un problema matemático, o en el caso de ustedes, ¿no? Que ya están en niveles superiores de formación de educación y que hemos aprendido a resolver problemas muy sencillos y al día de hoy también ya contar con esa solución de problemas que pueden ser muy complejos. La personalidad es uno de los conceptos más complejos abordados en la psicología.
¿Esto por qué? Porque obviamente no se había dado ese espacio para cuestionar, ni se contaba con estas personas, con estos científicos, los teóricos, con estos investigadores que le dedican el tiempo suficiente y obviamente empiezan a dar resultados a partir de lo que observan y de sus experimentos. La personalidad es uno de los conceptos más complejos abordados en la psicología. Seguro que muchas veces te has parado a pensar por qué eres tan diferente de la gente que te rodea. ¿Qué es lo que nos hace especiales y únicos? El proceso normal, ¿sí? Existen personas autodidactas, pero muchas veces son personas que han sido motivadas pequeños desde antes de nacer al momento de nacer. Hay una responsabilidad eh, por parte de los padres hacia estos seres. ¿Sí? Eh, la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace especiales y únicos? Pues obviamente es ese apoyo, ¿sí? Y gracias a eso, a temprana edad, porque nos habla también de esa autoestima que empezamos a generar. Un ejemplo, los niños, los infantes, que muchas veces no generan el término de miedosos, ¿sí? O de situaciones que les lleguen a causar temores y que vayan en crecimiento. Entonces, eh, la importancia de ese gran apoyo que recibe el niño sus primeras semanas, días, semanas, meses y primeros años de vida. Eh, Son muchos los elementos que influyen en el crecimiento de una persona, como son sus vivencias, el entorno donde ha crecido o el desarrollo de su personalidad. ¿Sí? Si no apoyamos, si no somos responsables como padres para con estos seres humanos pequeños, obviamente estaríamos hablando de, en la mayoría de los casos, de una personalidad negativa y que va a desarrollarse eh, con muchas problemáticas. Tenemos una actividad, elaborar una lista de lo bueno y malo de cada uno de ustedes. ¿Sí? Eh, y no solamente es hacer esa lista, sino a partir de ya la teoría que hemos manejado, el entender o el empezar a entender el por qué se generan esas situaciones buenas o malas. Y bueno, pues eso es como actividad. Pasamos a 5 teorías de la personalidad más importantes, obviamente para entender cómo se da ese proceso y de alguna manera empezar a darnos cuenta, ¿sí? Cómo esa teoría o esas teorías han influido en cada una de las personalidades de cada una de ustedes. La primera teoría tenemos a Freud. Eh, la propuesta de Sigmund Freud se centra en una división de la mente en 3 partes: el ello, el yo y el superyo. Cada uno de estos segmentos responde a una parte de nuestra mente. El ello es la parte más impulsiva y primitiva, y el superyo es la lógica y lo racional. En medio de las dos encontramos el yo,
es el encargado de regular los impulsos y equilibrar la balanza. ¿Sí? Entonces, eh, estas situaciones eh, las trasladamos a ese inconsciente, a ese subconsciente y a ese consciente. Y esto nos permite muchas veces establecer, ¿sí?, lo bueno y lo malo y la manera de actuar, de manera positiva, de manera negativa. Nos dice también, Freud afirmaba que la personalidad se construye a lo largo del desarrollo basándose en los conflictos que debe superar una persona y en los equilibrios que van creando entre las partes o sistemas de su mente. Y hablamos siempre de esa situación de reflexión, de análisis, ¿sí?, de respuestas, ¿sí?, de veracidad de lo que estamos haciendo. Muchas de ustedes ya tienen estos elementos, lo único que estamos generando es fortalecerlos, ¿sí?, o que entren en ese proceso, ¿sí?, de fortalecimiento. La siguiente teoría, Jung, nos, nos habla acerca de la idea de que la personalidad tiene dos caras. La parte que nos sirve para adaptarnos al medio y qué es lo que ven los demás, y la sombra formada por todo aquello que el sujeto no considera admisible o aceptable, ¿sí? Por ahí los miedos o ciertos traumas que hemos ido generando o que se nos han ido generando. Nos dice, en función de hacia dónde se dirijan las inquietudes del individuo, si al exterior o si al interior, se irá construyendo la personalidad. Es decir, un individuo va a reflejar su personalidad en función de si es más sensitivo o intuitivo, ¿sí?, que es lo que exteriorizamos, y si tiende a centrarse más en el pensamiento o en el sentimiento, que es la parte interior y que luego no proyectamos. Eh, Son elementos importantes que si solamente tuviésemos una teoría, obviamente nos limitaríamos demasiado y se generarán muchos conflictos. Aquí son varias las teorías que tratan de explicar qué es el desarrollo de la personalidad. Otra teoría, la de Carl Rogers, eh, él nos dice que cada persona tiene su forma de ver el mundo y la conducta dependerá de eso. La personalidad viene dada, además, por el concepto que tenga de sí mismo, es decir, que su voluntad de mejorar, el amor que reciba y la autoestima van a formar su personalidad, ¿sí? Eh, si observamos ahí el término de el amor que reciba como un elemento muy importante, y ya lo habíamos comentado dentro de nuestros valores, ¿ok? De ahí viene obviamente la motivación por mejorar, ¿sí?, por desarrollar una autoestima, ¿sí?, alta, ¿sí?, fuerte, y que eso nos conlleve a una personalidad real, equilibrada, funcional, y que nos permita seguir avanzando y fortaleciéndonos. Tenemos otra teoría de Kelly, George Kelly, considera que cada persona tiene una representación de la realidad propia y actúa científicamente para dar una explicación a lo que le rodea. Obviamente
desde pequeños, eh, cuando somos curiosos, debemos de estar siempre atendidos por alguien mayor para que nos procure y obviamente también nos esté motivando para, para seguir avanzando. Algo muy importante es esa situación científica o de ciencia, o lo que ya habíamos mencionado como el método científico. Vamos a poder experimentar, poder reproducir muchas cosas para darnos cuenta si, si se ha creado algo positivo o puede o se pueden generar luego situaciones negativas. Y ahí estaríamos hablando también de la prevención, ¿no? Pero en el caso de Kelly, pues, nos habla de esa veracidad, ¿sí? De las cosas y que nos llevan a una realidad. Y por ahí el ejemplo que se había manejado sobre los temblores, ¿no? Una respuesta a partir de ciertas creencias y la respuesta que ella da a partir de los griegos con la creación de la filosofía y que esto ya nos lleve a una veracidad, ¿sí? Acerca de las cosas y de todo lo que estamos creando. Teoría de la personalidad de Olpor considera que cada individuo es único y que somos entes activos enfocados hacia el cumplimiento de metas, ¿sí? La creación de objetivos que nos lleven a lograr esas metas, el ser exitosos, ¿sí? Aunque pues, la realidad nos lleva a cosas más negativas que luego positivas. Tal vez ya no en nosotros, sino en las personas con las que luego interactuamos, ¿no? A lo mejor ayudar también a estas personas, ¿sí? A partir de nuestras experiencias, que obviamente si laboralmente hablando nos relacionamos con otras personas y queremos lograr éxitos, pero que se requiera trabajar en equipo, en ocasiones tenemos que modificar, ¿no? esa personalidad. Allport afirma que todos queremos que nuestra conducta sea consistente, fuerte, así que actuamos para crear un sistema en el que podamos serlo. Elaboramos maneras de actuar o de expresar la conducta que nos permite adaptarnos al medio. Y según las conductas que tengan más influencia en nosotros, los rasgos van a ir variando y construyendo así la personalidad. Entonces, el que estemos hablando siempre de estas situaciones positivas que debemos de tener. Sin embargo, vemos una realidad, ¿no? Dentro de las sociedades, dentro de ese interactuar y todo lo que conlleva. Ya casi para concluir en esta sesión, nos dice el cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria o en nuestra memoria. Es decir, el objetivo principal del cognitivismo es descubrir
cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. Y por ahí hay más elementos, ¿no? Eh, el uso de la lógica, de la reflexión, ¿sí? Y de que ese aprender algo nos lleve a dar, nos demos cuenta de que estamos desarrollando nuestras habilidades, fortaleciendo nuestras habilidades, y eso nos lleva por buen camino, ¿sí? El, hace rato se menciona el término éxito, aparte de los objetivos, del proyecto de vida, etcétera. La teoría cognitivista de la personalidad se centra en cómo conocemos el ambiente y a nosotros mismos, en cómo percibimos, evaluamos, aprendemos, pensamos, tomamos decisiones y resolvemos problemas. Se trata de una verdadera teoría psicológica de la personalidad porque trata exclusivamente de las actividades mentales y que esas no solamente se quedan en la mente, en nuestro cerebro, sino que hay que exteriorizarlas. Vuelvo al término, ¿no? Para ser exitosos en cualquier área, ¿no? La de pareja, la de hijo, la de parientes, la de empleado, y que todo nos conlleve a esas situaciones positivas, ¿sí? Correctas, ¿sí? Eh, aceptar que pues, se van a presentar situaciones luego negativas, pero en la manera en la que empecemos a fortalecernos, ¿sí? Por ahí nos dice, ¿no? Hay que detenernos un momento para reflexionar esta parte de nuestra vida, cómo hemos ido avanzando y es interactuar con otras personas que en la mayoría de los casos nos lleve a buen camino, a buenos resultados y que eso nos permita seguir fortaleciéndonos, seguir empoderándonos. Por último nos dice, todas las personas contamos con ciertas habilidades cognitivas, las cuales permiten que llevemos a cabo nuestras tareas cotidianas, como por ejemplo el saber hacia dónde nos dirigimos, percibir los cambios que ocurren en nuestro entorno, poner el foco de nuestra atención en donde lo deseamos, tomar decisiones, etcétera. Eh, aquí hablaríamos de ese actuar positivo, correcto, y que nos permite, vuelvo al término, ¿no? Fortalecimiento, empoderamiento. Los procesos cognitivos son los que permiten el conocimiento o los conocimientos y la interacción con los que nos rodean y que comprenden la memoria, el lenguaje, la percepción, el pensamiento y la atención, entre otros, y más elementos que van a ir surgiendo y que nos damos cuenta de su funcionalidad y que obviamente eso nos permite, ya habíamos comentado, el disminuir ese alto grado de ignorancia. ¿Sí? El no solamente estar o fortaleciendo nuestras actividades laborales, sino incluir otras, ¿sí? Y generar también cambios, mejoras, incluir cosas nuevas, novedosas, y que eso marque, ¿no? Un cambio y una mejora hacia lo que estamos haciendo. Esta actividad nos lleva a una situación de
lo bueno o lo malo, ¿no? ¿Sí? Que ocurre en nosotros. Lo bueno, el ser felices, lo malo, ¿sí? El sentirnos tristes, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, pues vamos a poner algo muy sencillo que es elegir dos canciones, ¿sí? Una que obviamente nos hace sentir bien, nos motiva, y otra que nos hace sentir tristes, ¿sí? Y que nos lleva a ciertos recuerdos que en ocasiones hemos ya superado, ¿sí? Eh, y otras donde a lo mejor lo seguimos manteniendo. Con todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, ya podemos trabajar mejor en esas situaciones para analizar y reflexionar y llegar a tener ya mejores resultados. Y bueno, hasta aquí vamos checando esta parte de este desarrollo de la personalidad en cada uno de nosotros y que de alguna manera nos está fortaleciendo. Por mi parte sería todo. Ahorita ya en este cierre que estamos haciendo, ya para concluir el curso, me enfoco un poquito en tratar de ejemplificar, pero bueno, tenemos el correo institucional por si hay alguna duda, inmediatamente trabajamos en ella. Por mi parte sería todo y bueno, nos veremos ya en el siguiente video, último video y cierre de nuestro curso. Muchas gracias por su atención.